Bienvenidos al cuarto de los vídeos de repaso del temario de Historia de España de segundo de bachillerato. Finalizamos hoy el bloque llamado Raíces históricas de la España contemporánea, avanzando cronológicamente desde el vídeo anterior, en el que comenzamos la Edad Moderna en la península ibérica hablando de los reyes católicos y los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II. Hoy avanzaremos por los siglos XVII y XVIII, con los reinados de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y los primeros Borbones. Comenzamos. En el vídeo anterior terminamos tratando los reinados de Carlos I y Felipe II, abordando su política interior y su política exterior, a lo que añadimos un breve repaso por la exploración y conquista de América, contextualizándola y puntualizando algunos aspectos importantes. Finalizamos así el siglo XVI y en ese final, exactamente en 1598, situamos la muerte de Felipe II y el fin de los llamados Austrias mayores. Su hijo Felipe III heredaría el trono hispánico, pero su dedicación no sería igual a la de sus antecesores, y este rey dejaría el gobierno en manos de un favorito o válido, un ministro que actuaba en nombre del monarca. Este cargo recayó en el duque de Lerma. A nivel interior debemos hablar de dos cuestiones principales: la crisis financiera de la monarquía, heredada de las crisis de la hacienda de Felipe II, y para la que se impulsó una política exterior pacifista y algunas reformas económicas, y por otro lado, la expulsión de los moriscos en 1609, que se utilizó desde la monarquía como un hecho de demostración de fuerza y prestigio, pero que provocó una profunda despoblación en algunas zonas. A nivel exterior, el reinado de Felipe III es un momento de pausa y tregua, una consecuencia del final de la política agresiva de Felipe II. Fue algo obligado debido a la débil situación financiera, y para ello se firmó la Paz de Londres en 1604 y la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas en 1609. Estas treguas y la excelente red diplomática desplegada han llevado a calificar este periodo como Pax Hispánica, aunque es un término bastante alejado de la realidad. En 1621 subió al trono Felipe IV, y el conde duque de Olivares asumió el cargo de válido. Ambos emprendieron proyectos de reforma para mejorar la situación interna y externa. Primero, una reforma económica, porque para controlar la política exterior había que contar con liquidez económica. Esa reforma llevó aparejada una reforma militar y se planteó la unión de armas en 1625, un ejército permanente sostenido por todos los reinos del imperio en función de su población y su riqueza. Era parte de un plan mayor que quería unificar políticamente el imperio, suprimiendo fueros y repartiendo por igual cargas y beneficios. La oposición de los distintos reinos a perder sus particularidades hizo imposible su aplicación. La década de 1640 es crucial en este momento por la crisis general de la monarquía. En Cataluña la situación de crisis se agravó por ser escenario de la guerra con Francia. La revuelta del Corpus de Sangre contra la manutención de las tropas por parte de la población catalana provocó la muerte del virrey y Francia apoyó a los sublevados. Pero la prolongación del conflicto y los perjuicios de la presencia francesa en Cataluña favorecieron la rendición de Barcelona ante Felipe IV en 1652. Al mismo tiempo se produjo otra revuelta en Portugal, donde se proclamó rey al duque de Braganza como Juan IV. Los intentos por recuperar la corona portuguesa fracasaron. También hubo otras rebeliones en Andalucía, Nápoles, Sicilia. Toda esta crisis llevó a Olivares a retirarse del gobierno y la monarquía quedó sumida en una grave crisis. A nivel exterior, el reinado de Felipe IV coincide con la Guerra de los 30 años en Europa, entrelazando este conflicto con la guerra contra las Provincias Unidas, que acabó con graves derrotas en las Dunas y en Rocroi. Tras la Guerra de los 30 años, los Habsburgo perdieron su hegemonía, y en la Paz de los Pirineos de 1659 la monarquía hispánica sufrió graves pérdidas territoriales. También hubo pérdidas territoriales en América, donde la piratería interrumpía el tráfico marítimo. En 1665 llegó al trono Carlos II siendo un niño, y con una salud muy enfermiza, por lo que el gobierno recayó en otros válidos. La Iglesia y la nobleza aprovecharon para aumentar sus privilegios. Es un momento en el que se tomaron una serie de medidas que mejoraron la economía, pero estallaron revueltas sociales como la Segunda Germanía y el Motín de los Gatos. A nivel exterior se perdieron más territorios europeos, como el Franco Condado. Pero el problema más destacado fue el sucesorio, por la falta de descendencia de Carlos II. Se propusieron dos candidatos extranjeros con vínculos familiares: Felipe de Borbón, nieto del rey de Francia, y Carlos de Austria, de los Habsburgo alemanes. Tras la muerte de Carlos II se proclamó al francés como Felipe V y estalló un conflicto interno y externo entre los dos candidatos.
venciendo el Borbón finalmente. Para terminar el epígrafe, una vez terminados los reinados de los Austrias menores, vamos a hablar de forma general de la sociedad y la economía del siglo XVII. Tenemos una acusada crisis demográfica debido a las epidemias de peste, la reiteración de malas cosechas y la expulsión de los moriscos. La sociedad se caracterizaba por una preeminencia de la nobleza y el clero propia del antiguo régimen. La nobleza abarcaba desde los grandes de España hasta los hidalgos y caballeros menores, y el clero se dividía en alto y bajo clero. Entre los no privilegiados, los pecheros, había tanto campesinos como población urbana. Había grandes diferencias de fortuna entre ellos, pero todos estaban sujetos al pago de impuestos y al dominio nobiliario. Luego había grupos marginales como los conversos, objeto de marginación y persecución. En economía hablamos de una crisis generalizada en toda Europa, pero que en la península ibérica alcanzó cotas mayores por su crisis política. Las actividades textiles decayeron, sobre todo en Castilla, disminuyó la cantidad de metales preciosos que llegaban de América, y la crisis de la hacienda real se convirtió en algo crónico. Sin embargo, en la costa levantina la situación mejoró un poco a partir de mediados de siglo con el crecimiento de las actividades productivas y el comercio. Cerramos así el epígrafe dedicado al siglo XVII, a los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y comenzamos el número 9, el dedicado al siglo XVIII, que es el último del bloque de raíces históricas de la España contemporánea. En este noveno epígrafe y último del bloque vamos a hablar de la instauración y consolidación de una nueva dinastía, la de los Borbones, procedentes de la Francia del absolutismo. Enlazamos con los últimos hechos políticos tratados en el epígrafe anterior y desde ahí arrancamos el tema. Carlos II muere en 1700 sin herederos y se termina la dinastía de los Austrias o Habsburgo en España. Los dos candidatos al trono fueron Felipe de Anjou, de la Casa Borbón francesa, y Carlos de Habsburgo. Felipe fue proclamado rey como Felipe V y en apoyo de Carlos se formó un bloque con Austria, Reino Unido, Provincias Unidas, Prusia, Saboya y Portugal. A nivel interno se produjo una guerra civil entre los partidarios de Felipe y sus detractores. Castilla apoyó a Felipe desde sus clases populares, aunque una parte de la aristocracia se opusiera, y Aragón apoyó a Carlos, aunque una parte de su aristocracia fuera más proclive a Felipe. Este conflicto interno se decantó por el lado Borbón, sobre todo tras la batalla de Almansa en 1707. Cataluña resistiría hasta 1714. Entre 1713 y 1714 se firmaron los tratados de Utrecht y Rastatt que ponían fin a la guerra internacional. España perdía sus posesiones europeas y Reino Unido se convertía en la principal potencia marítima, apoderándose de Gibraltar y Menorca e introduciéndose en el comercio americano. Tras la guerra, Felipe inauguró la dinastía borbónica en España. El absolutismo marcaría su línea de gobierno, y sus primeras medidas estuvieron marcadas por la guerra, reformando el ejército y la fiscalidad para aumentar ingresos. Después, el sistema polisinodial o de consejos de los Austrias fue sustituido por un sistema de secretarías. Sobre todo destaca la aplicación de los decretos de nueva planta en los reinos de la Corona de Aragón, suprimiendo todos sus fueros e instituciones y pasando a ser gobernados por las leyes castellanas. Solo Navarra y las provincias vascas mantuvieron sus fueros debido a su apoyo a Felipe durante la guerra. Esta centralización se vio reflejada también en la organización provincial con intendentes, capitanes generales y corregidores. Otro aspecto de la centralización fue el regalismo, el control de la Iglesia. El Concordato de 1737 confirmaba la intervención de la monarquía en cuestiones eclesiásticas a cambio de algunas concesiones económicas. Esta política se mantuvo tras Felipe V y con Carlos III se produjo un choque entre la Iglesia y el Estado, la expulsión de los jesuitas en 1767 y la confiscación de todos sus bienes, acusados de conspirar políticamente. La necesidad de tener un ejército y una marina eficientes se hizo patente y se implementaron nuevos sistemas de reclutamiento. Se sustituyó el tercio como unidad militar básica por el regimiento y se creó un ejército profesional y permanente. Se potenció la creación de nuevos astilleros y arsenales y se mejoró la organización naval. A nivel exterior, desde Utrecht, Felipe tuvo dos objetivos: recuperar territorios perdidos y asegurar el imperio colonial. Esta política revisionista fue dirigida por el ministro Alberoni, pero fracasó y acabó destituido. Felipe V comenzó entonces una política realista, negociando con el resto de potencias e interviniendo en sus conflictos. En 1733 se firmó con Francia el primer Pacto de Familia,
consiguiendo que el infante don Carlos fuera proclamado rey en Nápoles en 1738. Gracias al segundo pacto de familia en 1743, España obtuvo los ducados de Parma y Toscana y recuperó parte de lo perdido en Utrecht. Con el sucesor de Felipe V, su hijo Fernando VI, España adoptó una posición de neutralidad internacional para asegurar su posición interna en las colonias americanas. Con su sucesor, su hermano Carlos III, se firmó el tercer pacto de familia en 1761, participando en la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos. España recuperó Florida, Menorca y Sacramento, pero no Gibraltar. Los pactos de familia terminaron con el estallido de la Revolución Francesa. El sucesor de Carlos III, Carlos IV, rompió con Francia y se alió con las potencias que luchaban contra ella. Pero tras 1795 se reactivó la alianza franco-española y el enfrentamiento con el Reino Unido. En otro orden de cosas, el siglo XVIII fue el siglo de las luces, de la Ilustración, difundida desde Francia, que defendía la autonomía del poder político, la tolerancia religiosa, la mejora de la calidad de vida y la educación como vía para alcanzar la felicidad, todo oponiéndose a los privilegios existentes. Con Carlos III se produjo la eclosión de la generación ilustrada española. El conde de Aranda, Floridablanca, Campomanes, Jovellanos, que, a diferencia de la francesa, apenas cuestionó el antiguo régimen por estar muy influida por la religión. Carlos III fue el ejemplo español de despotismo ilustrado, conjugando el absolutismo monárquico con el reformismo ilustrado. Los ilustrados españoles alcanzaron el rango de ministros del rey e impulsaron una serie de reformas en religión, economía, ejército, sociedad e instituciones. La expulsión de los jesuitas en 1767 y la liberalización del comercio con América en 1778 son solo algunas de estas medidas. Tras Carlos III, subió al trono su hijo Carlos IV, que supone el fin del siglo XVIII y de la Edad Moderna en España. En su reinado confluirán una crisis socioeconómica, la influencia de la Revolución Francesa y las dificultades políticas de la monarquía. En economía destacan los problemas en agricultura por la bajada de la producción y la consecuente subida de precios. Las industrias entraron en recesión. Carlos IV tuvo que enfrentarse a la Revolución Francesa de 1789, frenando las medidas ilustradas por ser de origen francés y cambiando sus alianzas internacionales. Tras 1792, Manuel Godoy actuó como valido, suscitando cada vez más oposición entre los privilegiados. Como ya hemos dicho, en 1795 se volvió a la alianza con Francia y al conflicto con el Reino Unido, vaivenes que acabarían desembocando en la invasión francesa del territorio español y en la Guerra de la Independencia a partir de 1808. Ese será el punto de inicio del siguiente bloque de contenidos que abarcará todo el siglo XIX. Hasta aquí, el bloque titulado Raíces históricas de la España contemporánea.